Buenas tardes. Vamos entonces a dar inicio con la sesión de hoy. Vamos entonces hoy a hablar, la clase pasada hablamos de la generación de los potenciales de acción en el corazón, ¿verdad? Hoy entonces vamos a clarificar un poco el tema de la conducción de este potencial de acción. Si bien ya lo enunciamos la clase pasada, dejábamos por ahí indicado que era a través de iones sodio para las fibras rápidas, iones calcio para las fibras lentas. Pues vamos a ahondar hoy un poco en el tema, lo suficiente como para que les dé herramientas a ustedes para poder responder las preguntas del taller propuesto. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada? ¿De qué hablamos? De las propiedades del corazón. Y el funcionamiento. Muy bien, ¿cuántas fueron las propiedades del corazón que indicamos la clase pasada? ¿Cuáles fueron? 3 eléctricas y 2 mecánicas. ¿Las eléctricas cuáles son? Automatismo. Automatismo. ¿Qué es el automatismo? La capacidad que tiene el corazón para latir por sí mismo sin ningún impulso nervioso. Ok, la capacidad que tiene el corazón de generar su propio potencial de acción. La siguiente fue excitabilidad. ¿Qué es excitabilidad? Excitabilidad. La capacidad de responder ante un estímulo. ¿Bien? Entonces dijimos que no se fueran a confundir entre automatismo y excitabilidad. Las fibras musculares esqueléticas son automáticas y excitables. ¿Son solo automáticas o solo excitables? Solo excitables, ¿cierto? Dijimos que ellas no generan su potencial de acción. El potencial de acción de las que hace que funcionen las fibras del músculo esquelético, ¿quién lo genera? El potencial de acción que hace que las fibras del músculo esquelético funcionen o reaccionen ante un estímulo, ¿quién lo genera? Sistema nervioso central, ¿verdad? A través de una motoneurona que inerva la fibra muscular. Ok, automatismo, excitabilidad y conductibilidad, que es el tema en el que vamos a ahondar hoy, que es la propiedad de ¿qué? Transmitir el impulso eléctrico. Muy bien. ¿Y las otras dos que nos faltan cuáles son? Contractilidad y relajación. Entonces, ¿contractilidad qué es? ¿Cómo definimos la capacidad contráctil del corazón? Un potencial que se puede generar en el corazón para realizar un trabajo, ¿verdad? En otras palabras, la capacidad que tienen las fibras musculares de realizar puentes cruzados entre actina y miosina para contraerse. ¿Y la relajación entonces cómo la definimos? Para la relajación necesitamos ATP, muy bien. Para la relajación necesitamos ATP. ¿Y cómo la definimos? La capacidad de soltar los puentes cruzados entre actina y miosina. Ok. La capacidad que tiene la fibra de romper los puentes cruzados para volver a su estado de reposo. Muy bien. Básicamente eso fue lo que nos consumió la clase del miércoles. ¿Algo más? ¿Alguna otra cosa? Bueno. Ok, entonces hoy entremos con comunicación intercelular. Seguimos con el tema de comunicación intercelular, pero vamos entonces a entrar puntualmente a la capacidad de conducción de los potenciales de acción. El objetivo de aprendizaje para la clase de hoy es analizar las fases del potencial de acción cardíaco. ¿Cuántas fases tiene el potencial de acción de una fibra rápida? 4. De 0 a 4, ¿cierto? Y las fibras lentas 0, 3 y 4, es decir, una fibra lenta no tiene ni fase 1 ni fase 2. Bien, ubiquémonos un poco en el sistema eléctrico del corazón. Entonces, habíamos dicho que el marcapasos fisiológico del corazón era el nódulo sinusal, ¿verdad? Nódulo sinusal que se encuentra muy cerca de las desembocaduras de las venas cavas, que sería este que les indico acá. Tenemos unas ramas internodales,
que permiten la comunicación entre el nódulo sinusal y este nódulo, que sería ¿cuál? Auriculoventricular. ¿Cuál es la principal función del nódulo auriculoventricular? Si bien la del nódulo sinusal es generar el potencial de acción, del nódulo auriculoventricular, ¿cuál es? ¿Señor? ¿Transmitir? La principal función del nódulo auriculoventricular es transmitir ese impulso. Retrasar el impulso. Perfecto. La principal función del nódulo auriculoventricular es hacer que se produzca un pequeño retraso de muy pocos milisegundos entre la conducción del estímulo del nódulo sinusal hasta los ventrículos. ¿Y para qué retrasa el estímulo? Muy bien. Para que las aurículas se contraigan primero y acto seguido se contraigan los ventrículos. Yo les decía que qué pasaba si se contraen al unísono aurículas y ventrículos, pues no se llena la cámara ventricular y por ende hay una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Recuerden que las aurículas sirven como una bomba de cebado, es decir, la funcionalidad de las aurículas es permitir un aumento mayor del volumen de llenado de los ventrículos. Por eso tenemos un nódulo que retrasa el estímulo y permite que se contraigan primero las aurículas y finalmente los ventrículos. Aparte de estas tres ramas internodales, tenemos una rama interauricular que lleva el impulso eléctrico desde el nódulo sinusal hasta el aurícula de la parte izquierda. Estas ramas son unas ramas que permiten que el estímulo pase muy rápido, entonces yo por eso en un electrocardiograma solo voy a ver una onda P que hace relación a la despolarización auricular. En condiciones patológicas yo podría encontrar una onda P con una pequeña elevación anormal hacia el final de la onda P. Eso significa que de alguna manera se está retrasando el estímulo y por eso yo veo por un lado la contracción de la aurícula derecha y acto seguido voy a ver la contracción de la aurícula izquierda. En una persona normal, sin patologías, eso no se ve. Simplemente se ve una sola onda porque todas las aurículas se contraen al mismo tiempo. Después del nódulo auriculoventricular, ¿qué sigue? En cuanto a las fibras de Purkinje, el haz de His. Bien, la funcionalidad del haz de His, ¿cuál es entonces? Conducir el impulso, ¿cierto? A través del tabique de un anillo fibroso, que decíamos entonces, las aurículas están separadas de los ventrículos por un anillo fibroso. Bien, ese anillo fibroso impide que el estímulo pase de la aurícula al ventrículo. ¿Cuál es el único punto donde atraviesa ese estímulo eléctrico? A través de las de His. No hay otro espacio en condiciones normales. Después de las de His, nosotros tenemos dos ramas de las de His, una rama que viene hacia el ventrículo derecho y una rama que va hacia el ventrículo izquierdo. Después de las de His, ¿qué viene? Las fibras de Purkinje. En el ventrículo izquierdo yo tengo unas fibras de Purkinje anterior, una rama anterior y una rama posterior. Bien, y eso es así porque recuerden que la mayor resistencia en el sistema vascular se presenta en la circulación sistémica. La circulación pulmonar es de baja resistencia, entonces no necesito mucha fuerza de contracción para hacer que la sangre llegue a los pulmones, pero sí necesito mucha fuerza de contracción para hacer que la sangre que está en el ventrículo izquierdo se eyecte con tal fuerza que se distribuya por todo el cuerpo. Por eso tengo dos ramas de Purkinje que permiten una mayor fuerza de contracción. ¿Ok? En cuanto a las fibras de conducción, pues habíamos dicho que habían de dos tipos, las lentas y las rápidas. ¿Las lentas hacen relación a quién? ¿Al nódulo auriculoventricular únicamente? A los nódulos, ¿sí? Bien. ¿Y las fibras de conducción rápida hacen relación a qué? Purkinje, auriculares, fibras auriculares y fibras ventriculares. Aquí están las cuatro fases que veíamos en las fibras de conducción rápida y vemos solo tres fases en las fibras de conducción lenta. Aquí hay un grupo de diferencias que es importante resaltar entre el estímulo o el desarrollo del potencial de acción
de una fibra rápida y una fibra lenta. La primera es el potencial de reposo. Bien, entonces habíamos dicho que el potencial de reposo de una fibra lenta estaba en torno a ¿cuánto? De una fibra lenta, en torno a menos 60, ¿sí? Entre menos 60 y menos 65. Su umbral va a estar en torno a menos 40, entendiendo el umbral como ese punto máximo en el cual, una vez el estímulo atraviesa ese umbral, se produce la despolarización total. Bien, de las fibras de conducción rápida, ¿cuál es el potencial de reposo? Cercano a menos 90. ¿Y el umbral está en dónde? No, menos 30, ¿no? Más 30. No. ¿Cuál es el potencial umbral de las fibras rápidas? Dijimos que de las lentas era menos 40, de las rápidas, Menos 90. ¿menos cuánto? Por ahí lo escuché, menos 65 aproximadamente. Bien, cercano a menos 65. El umbral, el potencial umbral. Una vez cualquier estímulo hace que la fibra se despolarice hasta menos 65, ya se produce el estímulo nervioso. Si no alcanza el umbral, no se produce nada. Recuerden que las fibras trabajan bajo un principio de todo o nada. O se despolarizan todas o no se despolariza ninguna. ¿Ok? Ese es el principio del umbral, del potencial umbral. Otra diferencia es el periodo refractario. En las células del nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular, este periodo refractario está un poco alargado. Y esto es así para impedir que se produzcan reentradas de estímulos que hagan que el corazón no se contraiga con tal fuerza que pueda eyectar la sangre. Bien, entonces vemos acá que el periodo refractario hacia la zona 4 es más alargado que lo que veíamos en la diapositiva el miércoles que mostraba el periodo refractario. Tanto el periodo refractario absoluto como el relativo están aumentados en las fibras de contracción lenta. La amplitud del estímulo también varía, es otra diferencia. La amplitud del estímulo de una fibra rápida es mucho mayor a la amplitud del estímulo de una fibra lenta. Otra diferencia que podemos ver ahí es que la zona 4 en el potencial en una fibra rápida es estable, se mantiene en una línea horizontal, miren, que sería esta, y en las fibras de conducción lenta no se produce esa horizontal, porque recuerden que siempre va a haber una fuga de iones de calcio, y esto es lo que permite la propiedad de automatismo del corazón en las fibras lentas. Entonces vemos acá que la zona 4 no se mantiene en una línea horizontal, sino que tiene una pequeña pendiente. Esa pequeña pendiente está dada porque siempre van a haber unos canales de fuga de calcio, unos canales de entrada de calcio, que hace que el calcio que está extracelular ingrese a las células del nódulo sinusal o del nódulo auriculoventricular. Finalmente, ingresa tanto calcio que se llega al nivel umbral, y cuando se llega a nivel umbral, se produce la despolarización completa de la célula. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Entonces, ¿qué hemos dicho? Hemos básicamente ahondado un poco en lo que hablamos la clase pasada, que es que las células marcapasos funcionan gracias a un ingreso constante de iones calcio. Pilar, no es ion sodio, como si es el ion sodio para las fibras de conducción rápida. Esta fase 0 está dada por la entrada de sodio, ¿bien? Pero esta fase para las fibras lentas está dada principalmente por la entrada de calcio. Si bien los transportadores de calcio de las células lentas podrían permitir el paso de uno que otro ion sodio, y esto es debido a que el ion calcio es más grande, es de mayor tamaño, entonces por ahí puede encontrar un espacio el ion sodio para ingresar, está dado principalmente solo por entrada de ion calcio acá, señora. Pero es que yo leí, bueno, no leí, en la presentación decían que el canal de calcio era muy selectivo para el calcio, entonces, Correcto. ¿cómo hace que también entre el sodio? No, es totalmente selectivo para el calcio, o sea, él va a sentir mucha afinidad por los iones calcio, pero lo que pasa es que el canal para el calcio es grande en comparación al tamaño de la molécula del ion sodio.
Entonces, al ser un poco grande ese canal, por ahí puede permitir que una que otra molécula de sodio pueda ingresar, se fugue. Bien, pero sí, la puntualización es totalmente adecuada. El canal es muy selectivo para el calcio, totalmente selectivo. Debido a su tamaño puede haber una fuga, por ahí una entrada que se escape algo de sodio, pero es selectivo para el calcio. Por eso es que esta zona 0 se da por la entrada de calcio. En esta diapositiva lo que pretendo mostrarles es que dependiendo de la zona del corazón que se esté contrayendo se presenta un estímulo particular. Entonces vemos aquí en este color como agua marina, vemos las despolarizaciones del sistema de conducción, nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, aquí las fibras de Purkinje, el haz de His, y estas en café hacen relación al músculo cardíaco como tal. Aproximadamente el potencial de acción de una fibra muscular cardíaca dura aproximadamente entre 250 y 300 milisegundos. De una fibra del músculo esquelético no alcanza a llegar a 10 milisegundos. ¿Por qué está dado esa diferencia? Permítanme, me devuelvo un segundo acá. Esta meseta que vemos acá, la zona 2, hace que el potencial de acción se alargue un poco. ¿Bien? Esa meseta no la vemos si nosotros estuviésemos viendo un potencial de acción para una fibra muscular esquelética. Y básicamente es porque el corazón tiene un sistema de funcionamiento tan específico que él entiende que necesita hacer una contracción más larga. Y esta contracción más larga es para prevenir reentradas de otros estímulos, es decir, en esa meseta se produce el periodo refractario absoluto. Esa contracción alargada impide que se produzca una nueva contracción muscular y así que el corazón no pueda eyectar con suficiente fuerza la sangre desde los ventrículos. Y la despolarización o la contracción de las células auriculares, miren, que sería esta que les indico acá, es de mucho menor tamaño que de una fibra muscular ventricular, que sería esta. Miren que la meseta es más alargada, el potencial dura mucho más. Y eso pues podemos inferir el por qué, ¿no? Porque la aurícula no necesita eyectar sangre con mucha fuerza, simplemente hacer una presión tal que se abra la válvula, y ya. Bien, pero el ventrículo sí necesita vencer muchas resistencias a lo largo de todo el sistema vascular. Por eso es que el potencial de acción dura mucho más tiempo y es más alargado para permitir que la fibra se contraiga con más fuerza, para vencer todas esas resistencias. Si ustedes se dan cuenta, el potencial de acción del nódulo sinusal comparado al nódulo auriculoventricular no difiere mucho, son muy parecidos. Bien, recuerden que en ausencia de la actividad del nódulo sinusal, ¿quién empieza a comandar? El auriculoventricular, ¿cierto? Dijimos que el nódulo sinusal se late a una frecuencia de ¿cuánto? Entre 100 y 120. ¿Y el auriculoventricular lo hace en cuánto? De 40 a 60. Bien, entonces si llegase a fallar el nódulo sinusal, entra a comandar el nódulo auriculoventricular y vemos que las contracciones pues no difieren de mucho. Sí difieren las contracciones de las fibras de Purkinje y el haz de His. ¿Por qué es esto? Porque la fibra de Purkinje ya tiene que estimular la fibra cardíaca como tal, la fibra muscular como tal. El nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular simplemente tienen que generar el estímulo, pero no, ese estímulo no entra en contacto directamente con la fibra muscular. No así las fibras de Purkinje, que ellas sí tienen sus terminaciones justo en la fibra muscular. Por eso vemos que el potencial eléctrico aquí es mucho mayor. ¿Bien? Y es muy parecido al potencial de descarga de las fibras musculares. Ese alargamiento lateralmente da en función a que la contracción se dé con más fuerza y evitar que se otros estímulos. ¿Este alargamiento me pregunta? ¿Sí? Correcto. Ese alargamiento va en función a permitir que no sea una despolarización de 10 milisegundos, sino que llegue casi a 300 milisegundos, por un lado. Y por el otro, se alarga el periodo refractario con este alargamiento también en esta zona. Y eso le permite o lo protege de una reentrada de otro estímulo nervioso. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el estímulo eléctrico precede al estímulo mecánico? ¿Sí? Cuando nosotros vemos un electrocardiograma, nosotros vemos una serie de ondas y segmentos e intervalos. No significa que cuando se produce la onda P es que se esté produciendo la despolarización de la aurícula. Lo que yo estoy registrando ahí es
que se está produciendo el estímulo y ese estímulo posteriormente va a hacer que la aurícula se despolarice, se contraiga. Señora. Muchas enfermedades asociadas a que haya problemas con las fibras de pulmón. ¿Existen muchas enfermedades asociadas? Existen, sí, están indicadas, son varias las enfermedades. Pero gracias a que yo tengo dos ramas, principalmente en el nódulo ventricular, yo permito que esas dos ramas, si no se estimula o si no se contrae la fibra por un estímulo de la rama anterior, finalmente va a haber una entrada por la rama posterior. ¿Bien? Eso es como una anastomosis en el sistema vascular. ¿Bien? Que me preguntaban por qué un infarto es más fulminante en un joven que en un adulto. Es el mismo principio. Estas dos ramas permiten que si no se produce la entrada por un lado, se produzca por el otro. Digamos, la de Bolivia no funciona. Y eso las de atrás siempre hacen el trabajo. ¿Eso no tendría una sobrecarga? ¿En la rama? ¿O ellas solo están por sí? No, ellas están para hacer que el corazón se contraiga con mucha fuerza en el ventrículo izquierdo. Pero si no funciona una, recordemos que una de las propiedades del músculo cardíaco es la conducción. Si yo lo estimulo por detrás, finalmente ese estímulo va a llegar adelante. ¿Bien? Entonces, si no funciona una rama, la que está funcionando estimula y ese estímulo se va a propagar por todo el ventrículo. Claro, no es la misma eficacia, porque recordemos que la funcionalidad de estas dos ramas es que se contraiga al unísono con mucha fuerza. ¿Bien? Pero pues es un sistema también como defensa ahí. Entonces miren, aquí, como lo indicábamos en la clase pasada, esta es el potencial de acción, este es el estímulo eléctrico, esta que les estoy indicando. Y después del estímulo eléctrico viene la contracción muscular, que sería esta, que les indico acá. Bien, entonces para que de una vez vayamos ubicándonos en el principio que yo en un electrocardiograma registro la actividad eléctrica del corazón. Yo ahí no estoy viendo la contracción cardíaca, yo la infiero porque si se produce un estímulo eléctrico finalmente eso va a desencadenar en una contracción muscular. Bien, pero a todo estímulo muscular mecánico está precedido de un estímulo eléctrico. Ahora vamos a ver la conductancia o la movilización de los iones, de los tres principales iones más importantes en la despolarización o en el sistema de conducción del corazón. ¿Alguien sabe la diferencia entre conductancia y permeabilidad? ¿Sí? ¿Quién la dice? Ay, no. Sí. La conductancia es la propiedad de movilizar uno o más iones a través pues, de una membrana, mientras que la permeabilidad es la disponibilidad de transportadores que hay para pasar esos iones. ¿Qué? No escuché. ¿Puedo repetir, por favor? Que repitas. La conductancia es la propiedad que tiene una membrana para pasar, para que atraviese iones. Y la permeabilidad es la cantidad, como la disponibilidad de transportadores que hay para que esos iones. Ya. Me parece también, para agregar, pues que en la conductancia es también importante el gradiente electroquímico y pues ese va a ser demasiado importante, digámoslo así, en la parte de transporte de potasio. ¿Solo potasio? Bueno, pues de todo. De todos los iones. De ¿Bien? todos. El gradiente electroquímico. En potasio pues tiene una importancia. ¿Ya no? Allá atrás iban a preguntar algo. Ya lo dijeron. Ok, bis. Listo. Chicos, bueno, entonces conductancia es el paso, la capacidad que tiene una membrana de permitir el paso de uno o más iones. Y permeabilidad es la disponibilidad de canales en la membrana para que esos iones atraviesen. ¿No sería como lo mismo? ¿No? ¿Quién depende de quién? Señor. Perdón chicos, escuchemos a él y ya les doy la palabra. En conductancia tiene que haber permeabilidad y además tiene que haber partículas que atraviesan. La permeabilidad por sí sola no. Correcto. La permeabilidad simplemente es la presencia de unos poros o unos transportadores en la membrana que permiten el paso de algo. Eso es permeabilidad. Pero para que haya conductancia se tiene que generar un gradiente electroquímico. ¿Bien? Es decir, yo tengo que tener unas partículas distribuidas desigualmente dentro de un lado de la membrana con relación al lado contrario. Bien, entonces para que aquí hay, digamos, vamos a poner el ejemplo. En este salón podría haber permeabilidad de estudiantes,
porque tengo dos puertas, ¿cierto? Pero todos los estudiantes están aquí adentro. No hay la cantidad de estudiantes que hay acá, digamos que aquí hay 50, aquí afuera también van a haber 50. Eso va a impedir que haya conductibilidad, porque ningún estudiante va a querer salir hacia allá ni va a querer entrar. Para que haya conductancia yo tengo que asegurar lo que hay en este momento. Tengo la permeabilidad, que son las puertas, y tengo los estudiantes todos aquí. Hay 50 aquí, aquí hay 0. Entonces ahí ya se va a permitir que los que están acá intenten salir del salón de clases. Eso es la diferencia entre conductancia y permeabilidad. ¿Bien? ¿Es claro? ¿Sí? ¿O lo repetimos de otra forma? Listo. Entonces vamos a hablar de la conductancia para los iones sodio, potasio y calcio. Al inicio del estímulo se aumenta la conductancia. ¿Qué ion? Sodio. Esto es lo que explica por qué la zona 0 o la fase 0 es dependiente de sodio en una fibra rápida. Se aumenta mucho la conductancia al ion sodio y eso lo que va a permitir es que ese potencial negativo que había, fruto de que ahora están entrando muchas cargas positivas, deje de ser negativo. ¿Sí? Y ahora empieza a subir, empieza a ganar cargas positivas, entonces pasa de lo negativo hacia lo positivo. Atraviesa el 0 y ¿hasta dónde llega? Hasta más 30 aproximadamente. Bien, entonces aquí vemos explicado o graficado la importancia de la conductibilidad al ion sodio para que se produzca la fase 0 del potencial de despolarización de la fibra rápida. Bien, estamos aquí hablando de una fibra rápida. Después, ¿qué viene? Un aumento en la conductancia a qué ion? A calcio. Bien, correcto. ¿Para qué? Para que se produzca esta meseta, esta zona 2. Si no hubiese este aumento en la conductibilidad al calcio, que es lo que no pasa en una fibra muscular esquelética, esta pendiente sería así, totalmente caída. Si no hubiese este aumento a la conductancia del calcio, lo que yo vería aquí es un potencial de despolarización de una fibra musculoesquelética, que sería acá, totalmente en caída, no tendría esta meseta. ¿Por qué se produce esta meseta? ¿Por qué se produce esta meseta? Por la entrada de estos iones calcio. Bien, es lo que permite esta meseta y que se alargue la contracción del músculo cardíaco. Señora. El aumento en la conductividad del calcio se debe a los transportadores particulares que tiene el músculo cardíaco o... Este aumento de la conductancia al ion calcio se debe a unos canales de calcio voltaje dependientes, pero de apertura lenta, tardía. Bien, ¿cuándo se abren? Cuando se llega al nivel máximo de despolarización, a más 30, se abren los canales de calcio, pero se abren de forma lenta. ¿Y qué permite por qué se abren de forma lenta? Para permitir esta meseta. Si aquí se abriesen estos canales de calcio tan rápido como se abren los de sodio, simplemente habría la caída, no se vería esta meseta. Pero como ellos se están abriendo de a poquito, están permitiendo que de a poquito se esté ganando cargas de calcio. O sea que el sodio es como el encargado de abrir los canales de calcio. El sodio no, el voltaje. El sodio lo que hace el sodio está encargado de hacer que el potencial de reposo de la célula se vaya de menos 90 hasta más 30. Bien, y cuando llega a más 30 se abren unos canales voltaje dependientes ahora para el calcio. Bien, el sodio lo que hace es que se pase de negativo a positivo. Bien, y cuando se llega a positivo ahí se abren otros canales, que son los canales de calcio. Bien, y el potasio, ¿qué pasa con el potasio? Sale el potasio. Bien, el potasio sale, está más concentrado dentro de la célula que afuera, entonces se abren unos canales de potasio y aumenta. Que la gráfica, que esta línea esté hacia abajo significa que está saliendo y que esté hacia arriba significa que está entrando. ¿Sí? Me faltó explicar eso al inicio. Hacia arriba entonces vamos a ver las ganancias hacia el medio intracelular y hacia abajo vamos a ver las ganancias pero hacia el medio extracelular, o dicho en otras palabras, la pérdida de iones potasio dentro de la célula. Más duro. Si la fase 0 aún en la conductividad del sodio, entonces la salida de potasio, ¿cómo se nos propiedades?
No lo entiendo. Perdón. Si es la conductancia del sodio del 0 a 1, entonces la salida de potasio, ¿cómo se llama esa propiedad? ¿Sí me van a entender? No, perdón, no. Perdón, todos entendemos que 0 a 1 es la conductancia del sodio. Del ¿sí? sodio. Del sodio. Sí, sodio. La salida de potasio, ¿cómo se llama? Esa acción del potasio, ¿cómo se llama? También aumenta la conductancia, o sea, es conductancia, pero ahora no está entrando, sino está saliendo. Es lo mismo. ¿Y qué permite? La repolarización de la célula. O sea, igual es conductancia. Bien, vamos a hablar de conductancia al paso de una molécula a través de una membrana. Entonces, el aumento de la conductancia hacia el potasio lo que hace es que la célula se repolarice. Es decir, pase ahora de más 30 hacia menos 90, que es su punto de reposo. Pero igual se llama conductancia. ¿Es independiente de la conductancia de dirección? Es independiente. Lo que marca la dirección de la movilización es el gradiente electroquímico. ¿Por qué ingresa sodio a la célula? Porque hay más concentración afuera, ¿cierto?, que adentro. También por las cargas, sí, es cierto. Aquí vamos a ver, adelante hay una diapositiva que les muestra cómo se comporta el gradiente químico diferente al gradiente eléctrico, ¿sí? En su conjunto es llamado gradiente electroquímico, pero una cosa es el gradiente químico, que es concentración, y otra cosa es el gradiente eléctrico, que es voltaje. Aquí para el sodio tiene a favor tanto el gradiente químico, porque está más concentrado afuera que adentro, como el gradiente eléctrico, porque recordemos que el medio intracelular es negativo, miren, es menos 90. Y como el sodio tiene cargas positivas, lo negativo atrae lo positivo, ¿sí? Por eso tiene a su favor tanto el gradiente eléctrico como el gradiente químico. Ahora les hago la pregunta entonces, ¿por qué el potasio, si es positivo, quiere salir, si adentro está negativo? Porque la concentración adentro es muy grande. Entonces va de donde está más concentrado a donde está menos concentrado, ¿no? Sí, correcto. Correcto, es que se acabó el gradiente eléctrico del computador. Y no tengo el cable. Sí, porfa, ayúdenme por allá. El celular, yo creo. ¿Alcanza? Sí, ya. Listo. Hemos vuelto. Entonces, me perdí. Les pregunté que por qué el potasio quiere salir, ¿cierto? Y me dijiste, por la concentración. Correcto, esa es la respuesta. Bueno, nos pregunta, la presencia de calcio, que también es positivo en el interior de la célula, no tiene mucho que ver con el gradiente eléctrico que se produce para repeler el potasio. La presencia de calcio ¿sí? Para la célula no sería, digamos, un medio de recepción del potasio, también es un catión. Porque se carga mucho de positivo. Porque es positivo, entonces ya el positivo no repele el positivo. Bueno, bien, listo, sí. Lo que tú dices es correcto. Al haber muchas cargas positivas dentro de un medio, ellas van a querer salir, porque se van a repeler entre sí. Pero eso pasa con calcio y potasio, o pasa con sodio y potasio, pasa con cualquier carga positiva contra otra carga positiva. Bien, lo que se atrae es positivo con negativo, y positivo con positivo se va a repeler. No es relevante. Realmente aquí lo relevante es o la concentración, la diferencia en la concentración, o la diferencia en la electronegatividad. No, todos estos iones son positivos. Calcio, sodio y potasio tienen cargas positivas, son cationes. ¿La propiedad negativa? ¿Qué le da las cargas? Son o monovalentes o divalentes. ¿Sí? Si es monovalente, carga negativo, son propiedades químicas de cada Es que célula. hablamos de que la célula se carga negativamente a veces o positivamente a veces, pero ¿cómo se carga negativamente? Es el ion. Es el ion lo que le da la carga o positiva o negativa. Entonces, si tiene muchos iones positivos, va a cargar positivo. Y si tiene muchos iones negativos, va a cargar negativo. Dentro de la célula, porque es negativa, porque tenemos diferentes proteínas y diferentes aniones cargados negativamente en mayor proporción que los que están cargados positivo. Por eso le da la electronegatividad a la parte intracelular. Entonces aquí vemos referenciado
cómo el aumento de la conductancia a un ion está marcando la fase 0, 1, 2, dependiendo del potencial de acción. ¿Bien? ¿Sí? Entendemos entonces por qué la conductancia a un ion permite las fases. Ya. ¿Qué pasa entonces en reposo? ¿Qué pasa entonces cuando yo tengo la zona 4? Está repolarizado, ¿cierto? Hay muy poca conductancia ¿a quién? Calcio, sodio, potasio, todas las anteriores. ¿Dónde está actuando la bomba sodio-potasio? Muy bien, la bomba sodio-potasio actúa en todo este proceso, pero más adelante voy a mostrarles específicamente por qué actúa la bomba sodio-potasio. La pregunta de chicos, en la zona 4, ¿qué está aumentado? ¿Nada? Ahí no hay movilidad de ningún ion. ¿De quién? Principalmente por la bomba sodio-potasio va a haber un equilibrio, es como una zona de confort que tiene la célula, y la bomba sodio-potasio lo que va a hacer es hacer que dentro de la célula se pierdan 3 cargas de sodio y ganar 2 cargas de potasio. Bien, esa es la funcionalidad de la bomba sodio-potasio. El calcio no tiene mayor conductancia en reposo. Está casi que... Sí, están inhibidos los canales para calcio, entonces no es significativa la movilidad del ion calcio. Y aquí es donde entonces entramos. La bomba sodio-potasio actúa casi que en todo este proceso. Cobra mucha importancia en la fase 4 para mantener un estado de equilibrio en el potencial de acción. ¿Bien? Cobra mayor importancia, pero podríamos decir que la bomba sodio-potasio actúa siempre. Entonces acá está lo que yo les preguntaba. ¿Por qué el potasio, si está cargado positivamente, va a intentar salir? Por su gradiente químico, por su concentración. Pero ¿qué pasa si el potasio sigue saliendo y sigue saliendo y sigue saliendo? ¿Es indefinido? ¿Hasta cuándo va a salir? Hasta que queden en equilibrio las concentraciones de potasio en el medio intracelular con relación al medio extracelular. Ahora, la pregunta es, ¿por qué eso no sucede? ¿Por qué nunca llega al equilibrio? Por la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio es la que va a permitir que en reposo las células tengan menos 90 milivoltios. ¿Bien? Por eso impide que el potencial de acción llegue a un estado de equilibrio con relación al ion potasio. Y aquí ustedes ven en la tabla las equivalencias o la concentración de cada ion, de cada catión, con relación al medio intercelular o extracelular. Hay un concepto que es importante aquí definir y es la fuerza electromotriz. Los que vieron la presentación entonces saben que la fuerza electromotriz está determinada por una ecuación. ¿Qué es la ecuación de quién? Nernst. La ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst lo que está indicando es cuál es el voltaje que yo tengo que aplicarle a una célula para impedir que salgan o entren iones. Es decir, para inhibir la conductancia a ese ion. Cada ion tiene su fuerza electromotriz. ¿Sí? Entonces, sí, pero aquí estamos hablando puntualmente de la fuerza que yo necesito. Por ejemplo, para el potasio estaría en torno a ¿cuánto? Menos 94 milivoltios. Basta con leer. Menos 94 milivoltios. ¿Bien? O más bien, el miocardio impide que se llegue a menos 94 milivoltios de voltaje en la membrana, porque si se llegara a ese punto sería un equilibrio, y realmente mi sistema, cuando yo estoy vivo, nunca está en equilibrio. Siempre se tiene que asegurar un gradiente, una diferencia, para permitir el paso de la señal, o de la conducción nerviosa en este caso. Bien, y así nosotros podríamos calcular la conductancia para el ion sodio, para el ion potasio. La ecuación es fácil, es el logaritmo. ¿Qué me dice la ecuación? Está ya. Es una constante
que ¿de dónde sale esa constante de propiedad de los gases a temperatura de 37 grados, temperatura ideal de los gases? Ok, menos 61.5 por el logaritmo de ¿quién? De la concentración interna sobre la externa. Muchas gracias. La concentración intracelular dividido la concentración extracelular. Pero del potasio en general. Esa es la fórmula para cualquiera. Bien, esa es la fórmula para hallar el potencial de equilibrio para cualquier ion. Es menos 61 por el logaritmo de la concentración intracelular del ion dividido la concentración extracelular. ¿Bien? Ahí lo que yo estoy determinando es cuánto voltaje yo necesito aplicarle a la membrana si quisiera impedir el flujo neto de iones. Ahí el flujo sería 0. Y eso es para cualquier ion que nosotros estemos utilizando. Hablemos del sodio. Ya hablamos del potasio y de su importancia, entonces ahora pasemos a hablar del sodio. El sodio tiene a favor tanto el gradiente eléctrico, mire, el sodio es positivo y se va a sentir atraído por las moléculas cargadas negativamente del medio interno. Y la concentración, bien, está muy concentrado afuera y adentro casi no tiene concentración. Pero ahora bien, si yo tuviese la fórmula o la oportunidad de calcular la diferencia en la concentración de estos iones sodio una vez ingresan a la célula, es decir, cuando se produce el potencial de acción, muchos iones sodio van a ingresar a la célula. Pero como está tan concentrado, yo no voy a ver cambios significativos en la concentración del sodio fuera de la célula. Aproximadamente hay una movilización de 0.001 miliequivalentes de estos iones, entonces como está tan concentrado afuera, se desplazan apenas unas cuantas cargas y eso ya crea una alteración en la parte eléctrica intracelular. ¿Bien? ¿Cómo entran? A través de transportadores que se abren. ¿Cuándo? Con el estímulo. ¿Bien? Pero recuerden que se abre siempre y cuando pase el umbral. Si no pasa el umbral no se abre. Recuerden el principio de todo o nada. Ahora les hago una pregunta. Tengo 100 canales de sodio en la membrana del cardiomiocito. Una vez pasa el umbral, ¿se abren los 100 canales? ¿No? A medida que se va ¿Sí? Se van abriendo más canales, correcto. Son canales voltaje dependientes. Una vez se alcanza un voltaje específico, se abre una cierta cantidad de canales. Esa apertura de estos canales va a hacer que el voltaje siga creciendo y llega hasta otro voltaje específico para la apertura de otros canales. Y así sucesivamente hasta que se alcanza el más 30. En esta diapositiva lo que vemos en rojo entonces, ¿qué sería? Los círculos que indican sodio. La entrada de sodio, lo que está indicando son los iones sodio, señora. Porque la cantidad de canales que se abre como son de conducción tan rápida permiten el paso de los iones. A diferencia de esta meseta, estos son canales lentos. Entonces, claro, permiten el paso más lento de los iones a través de ella. ¿Los cuadritos que indican? ¿Calcio? ¿Sí? Correcto. ¿Y los triángulos? Potasio. Bien, entonces ahí vemos nuevamente la fase 0 a manos del sodio, esta meseta a manos del calcio y la repolarización a manos de los iones potasio. Aquí, entonces, para la célula lenta, yo les decía que la zona 0, ¿señor? 0 es calcio acá. Yo les decía que la zona 0 para una fibra lenta estaba a manos del calcio. ¿Y por qué entonces tenemos estos iones sodio? Por el paso. Porque el canal del calcio es más grande y la molécula de sodio es un tanto menor. Entonces por eso permite, aunque el canal es muy selectivo, como hacía la puntualización aquí una compañera, permite por su tamaño el paso de iones. La repolarización la mayoría de veces ocurre por potasio, Siempre ¿cierto? va a ocurrir por el potasio. La repolarización siempre está a manos del potasio, que se ve aquí. Esto es otra forma de ver los potenciales de acción.
Entonces aquí vemos una célula ventricular, la célula del nódulo sinusal y una célula auricular. Bien, recordemos que la célula auricular, el potencial es un tanto menor, en cuanto la contracción que tiene que hacer no es tan fuerte. Bien, la célula ventricular es un tanto mayor porque tiene que ejercer mucha fuerza. ¿Cómo se llegó a determinar que era el calcio y no el sodio el responsable de producir la zona cero en la fibra del nódulo sinusal? ¿Quién me lo explica? Que era el calcio y no el sodio el responsable de esta zona cero en la célula del nódulo sinusal. La capacidad de sobrevivir a la deficiencia de No. ¿Perdón? Porque hay una toxina en los pez globo que inhibía los canales de sodio. Entonces al poner, o sea, al inyectar la toxina se dio cuenta de que se daba el potencial. Entonces eso es porque no depende de sodio sino de calcio. Correcto. Hay un pez que se llama pez globo y el pez globo tiene en él una toxina. ¿Cómo se llama la toxina? Tetrodotoxina o TTD. Se aplicó esa toxina a una célula del nódulo sinusal y se dieron cuenta que seguía produciendo un potencial. Como ya se había determinado que esa toxina inhibe selectivamente los canales de sodio, entonces se dieron cuenta que no era el sodio. Y si no era el sodio, pues ¿cuál entraría? El calcio, porque son los cationes más abundantes. ¿Bien? ¿Qué indica DDE? Despolarización espontánea, pero la otra D, ¿qué significa? Despolarización diastólica espontánea. Bien, cuando está en reposo, él tiene una despolarización y es espontánea. Es espontánea porque ya lo hemos dicho, hay unos canales que permiten el ingreso de calcio. Por eso la zona 4 no es aplanada, sino va cada vez ganando. ¿Hasta cuándo llega? Mire, ¿cuándo se produce el potencial? Cuando se llega más o menos a menos 45 milivoltios, que es el nivel umbral del que les he hablado. ¿Por qué entonces el potencial, cuando se vuelve positivo, llega solo hasta más 30? El potencial de equilibrio del sodio está en torno a más 70. Bien, haciendo la ecuación de Nernst se determina que el potencial eléctrico para el sodio está en torno a más 70. Porque, como lo hemos visto, llega solo hasta más 30 y no sigue subiendo. ¿Las bombas? ¿Ahí actúan las bombas? ¿Son las bombas las responsables de impedir que se llegue por encima de más 30? ¿El gradiente? No. ¿No es la bomba? ¿No es la concentración? ¿Los canales de sodio? ¿La inactivación de los canales de sodio? Correcto. Es la inactivación de los canales de sodio lo que impide que el potencial, una vez se despolariza, llegue por encima de más 30. ¿Qué pasa? Mire, ¿se acuerdan que yo les había dicho que una cosa es tener el canal cerrado y otra cosa es tenerlo inactivo? ¿Sí? Aquí el canal está abierto y aquí el canal está cerrado. Y aquí el canal está inactivo. M significa cerrado. Y la H, que está en el medio citosólico dentro de la célula, una vez se llega a un potencial, a un voltaje específico, esa compuerta ahora se va a inactivar. Bien, esto es una proteína. La proteína, cuando detecta que se llegó a más 30 o cercano a más 30, ella reacciona e intenta salir. Intenta salir en sentido figurado, ¿no? O sea, lo que va a hacer es cerrar ese canal. Pero no lo cierra, lo inactiva. Por eso es que nosotros tenemos el periodo refractario. Porque si estuviese cerrado, yo genero un estímulo y lo abro. Pero como lo tengo inactivo, él no se mueve. Está inmutable, inmóvil, no se puede mover. Por eso es que se produce el periodo refractario. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es la diferencia entre el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo? ¿En cuál? No reacciona absolutamente por nada, ¿cierto?
porque todos los canales están inactivos. Y entonces, ¿cuál es la diferencia con el periodo refractario relativo? ¿Tú? Sí, la diferencia es que si yo le pongo un estímulo, ahí sí va a reaccionar. Pero ¿por qué se da? ¿Cuál es la diferencia? No, pues es eso, ¿no? Que el absoluto, si así se le dé pues el estímulo más fuerte, no va a reaccionar. Mientras que en el relativo, si se da cierto estímulo y pasa cierto umbral, ahí sí ya se va a dar la respuesta. O bueno. Bien. Pero entonces la pregunta es, ¿qué hace que uno sea absoluto y qué hace que el otro sea relativo? Cuando está cerrado, sí puede responder a algún estímulo en algún nivel, aunque no todos estén ya preparados para un siguiente potencial que tenga. Correcto, esa es la respuesta. Que en el periodo refractario relativo yo voy a tener unos canales cerrados y unos canales inactivos. Si yo estimulo, los que están inactivos no reaccionan, pero yo tengo unos canales que ya están cerrados y estos sí van a reaccionar. ¿Bien? Mientras que en el periodo refractario absoluto yo absolutamente todos los tengo es inactivos. Entonces, por más estímulo que yo genere, no reacciona ninguno. Esta diapositiva es una forma diferente de mostrarles lo que ya les he hablado, de por qué se da la zona 0, por qué la zona 1 y por qué la zona 2. Miren, ¿qué pasa con la zona 0? Aumenta la conductancia para el sodio. ¿Bien? Si bien tiene un gradiente eléctrico y un gradiente químico, va a primar uno de los dos. ¿Y cuál prima? El gradiente químico, el que ingresa esos iones sodio hacia la célula. Por eso ingresa tanto y se produce la zona 0. ¿Bien? Y así podríamos hablar de cada uno de los otros, de las otras zonas. Igual se va a ver un gradiente eléctrico, que son las líneas rellenas, y un gradiente químico. Cuando yo tengo tanto el gradiente eléctrico, es decir, tengo positivo afuera y negativo adentro, y tengo el gradiente químico, es decir, mucho afuera y poco adentro, a favor, voy a hablar de gradiente electroquímico en su conjunto. Pero si yo tengo mucho afuera, hablemos de sodio, está muy concentrado el sodio afuera, pero intracelularmente la célula se volvió positiva, tengo los gradientes en contra. ¿Bien? Hay un gradiente químico que me va a decir entre, pero hay un gradiente eléctrico que me va a decir no entre. ¿Para qué entra si todo está positivo adentro y usted es positivo? No entre. ¿Bien? ¿Cuál va a primar? El que tenga mayor potencia en, ¿cómo decirlo? Va a primar el que sea más fuerte en su descarga o en su control. En este caso, para el sodio, miren que para el sodio tenemos tanto el gradiente eléctrico como el gradiente químico a favor. ¿Bien? Que sería esta primera. Entonces él va a entrar. Para el potasio tengo tanto el gradiente químico como el gradiente eléctrico a favor, entonces va a intentar salir. Pero ¿qué pasa con el calcio? Miren, el calcio tiene el gradiente químico a favor, que intenta entrar, y el gradiente eléctrico en contra. ¿Cuál prima? El químico. Por eso es que el calcio ingresa a la célula. Y así sucesivamente en todas las otras zonas, hasta llegar a la del potasio, que yo les explicaba por qué intenta salir el potasio si está cómodo con las cargas negativas. Porque el gradiente químico genera un mayor control. Para resumir entonces, hoy hemos dicho lo que habíamos hablado la clase pasada en cuanto a las células rápidas y células lentas. ¿Bien? ¿Por qué son células rápidas y por qué son células lentas? Pues ustedes lo ven ahí, por la velocidad de conducción que tiene una con relación a la otra. Ahí está resumido entonces lo de los umbrales. El umbral para la célula rápida es menos 65 milivoltios, menos 90 en reposo. Las células rápidas tienen un potencial de equilibrio en torno o cercano a menos 90. Y las células lentas van a tener ese potencial de equilibrio cercano a menos 60, 65 aproximadamente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Y las lentas cuánto es el potencial de equilibrio en reposo? El potencial es cercano a menos 60. Y el umbral está en torno a menos 40.